Son todos muy bienvenidos a esta hora, amados hermanos en Cristo, querida iglesia. Una vez más tenemos la gran bendición y el privilegio de tener un Dios a quien poderle hablar, orar, llevar delante de Él todas nuestras aflicciones, todos nuestros lamentos, pero también nuestras alegrías. Dios realmente Él se compadece de los suyos y es un Dios que se agrada de que usted tenga esa relación con Él de hijo a padre y de padre a hijo, porque eso es lo que Dios quiere, que usted le tenga como el Señor de sus vidas. Y bueno, habemos quienes ya lo hemos comprendido y hoy disfrutamos profundamente de poder hablar con Él y también contarle todas nuestras cosas. Y Él es un Dios que está ahí para brindarnos también su bendición. Quiero invitarles a tener la lectura allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33. Y que nos dice así la palabra de Dios, Lamentaciones, capítulo 3, verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y quiero invitarle para dirigirnos a Dios en oración y también culminada el tiempo de compartir la palabra, la meditación. La gran invitación es para que usted también doble sus rodillas en su hogar o donde se encuentre, para unirse en oración con la iglesia local que también estará doblando sus rodillas ante este Dios maravilloso que ha dado a su único Hijo, ¿no? A su único Hijo. Lo envió a morir. Y vamos a estar hablando sobre el consuelo de Dios y también, ¿no? ¿Lo quieres? Y el Señor te otorgue su bendición desde lo alto. Pero dice la palabra de Dios, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y es para que entendamos el volverle a leer nuevamente. Pero vamos a orar. Amado Padre, venimos a ti y rogamos que bendigas grande este tiempo en la meditación, pero Señor, que los corazones que se dirigen a ti sean sinceros y corazones que se deleiten en hablar contigo. Que tú bendiga el tiempo en meditar en tu palabra. Yo necesito de ti, te lo ruego orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, Dios da consuelo, lo hemos titulado, ¿no? Pero ¿lo quieres a recibir? Es como mirábamos en la palabra, Dios no desecha para siempre. Y aún mirábamos también, ¿verdad?, todo lo que Dios está ahí, detrás de cada detalle en la vida nuestra. Dice, antes sí aflige, y también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios no nos ha creado para el sufrimiento, pero muchas veces el propio ser humano produce su propio sufrimiento y también en oportunidades Dios corrige, instruye a sus hijos. Pero sabemos que hay situaciones puntuales que vivimos en las cuales Dios también va a actuar en la vida nuestra, siendo sus hijos y siendo sus santos. Dios lo que más ama de toda la creación es el hombre. Dios tiene para el hombre reservado, preparado y sigue preparando corazones para la eternidad. Ahora, cuando hablamos acerca de las cosas negativas que nos ocurren, como aún la propia situación de la partida a la eternidad de un ser querido, mayor parte de las veces cuando
cuando no hay esperanza verdadera ni la motivación por no vivir una relación verdadera y centrada con Dios, por lo general Dios siempre es quien recibe la acusación, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por lo general siempre hay muchas formas de dirigirse a Dios inapropiadamente, y podemos decir que producto también de la abundancia que hay cuando hay dolor, hay siempre reclamos, y mucho más cuando a veces ocurren cosas imprevistas que no las esperamos, porque el ser humano muchas veces le cuesta entender que hay algo que es muy seguro para todos nosotros y es la muerte, que está a la vuelta de la esquina, como suelo decir siempre. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? Que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y así es. Pero aún ante las situaciones adversas, Dios da consuelo. Ahora, ¿lo quieres recibir? En primer lugar, ¿tú eres alguien que oras por el consuelo de Dios? En esta introducción mismo quiero brindarte algunas preguntas. ¿Cree que lo que te ocurrió viene de Dios? Porque generalmente siempre el reclamo es contra Dios. ¿Cuántos se enojan con Dios y reniegan de su amor ante la partida de un ser querido? A pesar de tener bien en claro y de saber que lo más seguro que tenemos es la muerte. Pero saben, hay algo que nunca escucho, es acusar al diablo por causa de enfermedades, muerte, accidentes. Últimamente uno ve todos esos accidentes tremendos, ¿no?, que son incomprensibles. Para nosotros a veces es incomprensible. Esos accidentes, choques de frente en las rutas, haciendo rutas tan espaciosas. A veces accidentes tremendos ahí en rectas. Algo que no lo podemos comprender, pero hay una realidad. Cada uno también tiene un destino y tiene un día y está marcado, y puede estar rodeado de toda la ciencia y puedes tener a toda tu familia apretándote sobre una cama y tomarte, y llega el momento y tú te vas. Puedes estar con los mejores médicos, puedes estar en el mejor sanatorio, llega el momento y no hay quien detenga lo que Dios ha decidido sobre cada uno. Y hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, dice la propia palabra de Dios. Ahora, nadie acusa al diablo por causa de la muerte. A veces me pregunto, ¿dónde estaba Dios en esa vida que partió a una eternidad? ¿Dónde estaba Dios? Es la gran pregunta en esa vida. Porque quiero una vez más decir, ¿no?, que Dios está ahí al alcance de una simple confesión, arrepentimiento, reconocimiento. Él está a un simple abrir de nuestra boca y de expresar a través de nuestro propio corazón y nuestra mente nuestra gran necesidad de Él. Pero el mundo, como se mueve de una manera, el hombre se mueve de una manera donde el pecado es lo que le ha seducido. Recuerden que si vamos a través del tiempo al retroceso de la primera pareja en el mundo, Satanás se ocupó ¿de qué? De engañar a Eva para destruirles, para separarles de Dios, porque él había sido echado de la presencia de Dios. Dios lo había desechado a causa de ¿qué? De que quiso ser como Dios. Y bueno, fue castigado por Dios debido a su rebeldía contra Dios. Y él sabe que lo que más ama a Dios es al hombre, por lo tanto él lo que más quiere destruir cada día de esta vida es al hombre. La propia palabra revela y nos enseña que Satanás es ese príncipe, ¿no?, de este siglo, y que él gobierna y reina sobre todas las potestades y las tinieblas del aire. Quiere decir que alrededor de la tierra está su gobierno,
limitado por Dios, permitido por Dios, donde cuando mirábamos aún en la propia palabra, en el verso 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre, ¿no? Antes sí aflige, dice, también se compadece según la multitud de su misericordia, pero no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es que el gran tema es que los propios hombres producen sus propios males y todo lo que el hombre siembra va a recoger. La paga del pecado es muerte, quiere decir que todo lo que el hombre siembra en el pecado, lo que va a cosechar es más muerte sobre muerte. Y Dios nos dé toda la sabiduría y toda la gracia para llegar a entender estas cosas y apreciar lo que es la grandeza realmente y verdadera de Dios. Mis queridos, Dios nos brinde poder llegar a entender lo que Dios está tratando de hacer en el corazón nuestro y de nuestras vidas. Dios está tratando de entablar una relación con el hombre, el cual el hombre lo desecha a causa de sus propias decisiones. Pero sí sé que continuamente puedo escuchar, ¿no?, las acusaciones donde nadie acusa al diablo por causa de la muerte. ¿Dónde estaba Dios? Pero Dios ofrece vida en abundancia. ¿Y qué dice aún la palabra sobre el diablo? Y cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, allí Jesucristo está dejando esta enseñanza tan preciosa y que es la real. Mira, Dios, el Hijo de Dios, todo lo que sufrió por nuestra causa y todo lo que Él vino a hacer por nuestra causa, y a veces pienso, ¿no?, hay cosas que uno no las ha vivido, esa es la realidad, pero uno ve también cómo resuelven ciertas situaciones un cristiano y cómo lo resuelve alguien que está simplemente viviendo en una vida de religión. Y religión trata de transmitir aquellas cosas que el hombre pretende hacer para agradar a Dios, y uno entiende que el hombre no puede producir nada y hacer nada para agradar a Dios, sacante obedecerle, creerle, reconocerle, confesarle y ser verdaderamente un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos que tener un rebaño, porque se necesita de un pastor, se necesita del cuidado, se necesita de la edificación. Las personas pueden leer la Biblia, pueden orar en su casa, pueden decir, bueno, yo no necesito esto, no necesito lo otro, pero en definitiva tiene que tener alguien que le esté alimentando espiritualmente, no mandando en su vida, enseñándole las Escrituras para que obedezca a Dios, que eso es diferente. Los verdaderos siervos de Dios, lo que tratamos de alimentar el rebaño de Dios, no son nuestras ovejas, son del Señor, y debemos de alimentarla a través de lo que dice en las Escrituras para enseñarla a vivir una vida que realmente agrade a Dios. Y Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es su función. Él vino para robarnos el gozo, para robar la alegría del corazón del hombre. Vino para matar muchas de esas cosas que pasan por dentro. Él vino con el propósito de destruirle. Y hay situaciones puntuales en las cuales la gente muchas veces no las puede superar. Y especialmente cuando están alejados de Dios porque no han nacido de nuevo. Y si alguien no es un hijo de Dios, no puede exigirle a Dios. Aún siendo hijo de Dios, no puede exigirle a Dios. Es más, Dios permite muchas veces cosas en nuestra vida porque también Dios va a utilizar las vivencias que nosotros vivimos. Pero Jesús dice, bueno, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida que Dios ha venido a darnos es a través del perdón de nuestros pecados. Porque delante de Dios, sin el perdón, estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, ante los ojos de Dios estamos muertos por nuestras vivencias, las cuales son vivir de acuerdo a lo que cada uno cree que es lo mejor y que el hombre toma sus propias decisiones, porque Dios también le ha otorgado una inteligencia y un poder de decisión.
Es más, Dios le ha dado autoridad sobre toda la creación. Y el hombre todavía ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que son las cosas que el ser humano tiene dentro de sí y son las cosas por las cuales también el mundo se ha visto corrompido y el hombre no tiene la vida que debe de tener, que se obtiene a través del reconocimiento de que el Hijo de Dios murió por nosotros y derramó su sangre para poder, a través de ella, creyendo por fe, limpiar nuestro corazón de todo pecado. Eso es lo que Dios realiza todos los días, hasta que llegará el día, ¿verdad?, en el cual todas las cosas también cesarán y comenzarán otra dispensación, luego de la dispensación que estamos viviendo, la dispensación de la gracia. Mis amados, Dios nos otorgue la sabiduría para saber escoger bien. Y cuando alguien escoge bien, es que toma una decisión de entregar su vida a Cristo y rendirla a Dios. Lógicamente el ser humano sabe de que escoger una vida con Dios tenemos que desechar el pecado, porque tenemos que apartarnos del pecado, ¿no? Aún en Proverbios 28:13 habla de que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero hay que confesar y luego apartarnos. No podemos seguir viviendo la misma vida que hemos tenido toda una vida. Y a veces se vive toda una vida en pecado y luego queremos recibir de Dios sus bendiciones y su cuidado, su protección sobre nosotros y sobre todo lo que amamos. Y somos tan egoístas porque el hombre pocas veces llega a apreciar lo que sufrió el padre viendo a su hijo ser golpeado por hombres pecadores que se enseñorearon sobre el cuerpo de Cristo, lo desfiguraron a golpes, lo crucificaron. Fue horrible la muerte del Hijo de Dios. Nadie ha vivido eso para perdonar el pecado de otro. Es más, por lo general las situaciones que llevan a la muerte a muchos es en base también a lo que él está viviendo y haciendo. Dios nos conceda la sabiduría ¿para qué? Para venir ante este Dios maravilloso que ha venido para que tengan vida en abundancia. Pero el hombre rechaza esa oferta para poder vivir la vida en el pecado y ha escogido mal. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Y cuántos hay que ya es tarde para retroceder? Porque cosas que ya no tienen retroceso, pero sí, en primer lugar quiero decirte que Dios brinda consuelo. Dios brinda consuelo, ¿sí? Ahora, ¿oras por el consuelo de Dios? Él brinda consuelo. Él tiene cuidado de los afligidos y puede convertir su duelo en alegría y esperanza. Por eso Dios consuela a los afligidos y tristes. Esta es la razón por la cual Él se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios no es que va a afligir el hombre porque se le antoja hoy. Pero dice, no aflige voluntariamente. Las aflicciones muchas veces son producto del resultado de lo que uno ha sembrado. Y a veces hemos sembrado bien y recogemos mal. Pero tenemos que entender esto. Los cristianos hemos sido escogidos y apartados para sembrar y los resultados los va a brindar Dios. Pero hemos sido también llamados a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. No sé si tú comprendes esto, pero no has sido llamado por Dios para estar viviendo toda una vida victoriosa. No, a veces nos toca a muchos tener que vivir situaciones puntuales para seguir sembrando y no desmayar jamás en llevar adelante lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y a veces nos apartamos del todo, del mundo, de todo, nos apartamos. Y la prioridad número uno es el Señor y a veces no nos comprenden y no nos van a comprender nunca. Pero recuerda esto, también un día todos estaremos delante de Dios.
Dice, Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Vida a través del perdón y abundancia porque cuando alguien es perdonado tiene vida eterna. Vida eterna tiene. Su alma va al reposo de Dios para un día resucitar en ese cuerpo de gloria que Dios dará a este cuerpo de muerte que tenemos hoy. Pero en la resurrección, o cuando Él venga a llevar a la iglesia a los cielos por ese tiempo determinado y establecido en la Biblia, las bodas del Cordero y los periodos de la gran tribulación en la tierra, bueno, mis hermanos, allí estaremos. ¿Quiénes? Quienes en estos tiempos de aflicción y de lucha, nada nos ha podido separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni principados, nada nos separa del amor de Dios cuando hemos nacido de nuevo y cuando has sido sellado por Dios. Esa es la realidad. Por esta razón, en segundo lugar, todo lo que ocurre en el hombre tiene un propósito. Todo. No hay nada que pueda ocurrir en la vida nuestra que no tenga un propósito cuando somos hijos de Dios. Y aún, ¿verdad?, cuando ocurren cosas negativas en la humanidad, también Dios tiene propósitos. El pueblo de Israel, ¿cómo le alzaba sus ojos nuevamente a Dios cuando estaba en aflicción, perseguidos, esclavizados, en guerras? Dios los entregaba a sus propias vivencias y pecados. Dios siempre tomando de lo más débil y lo más vil y despreciado para hacer algo grande, porque el hombre tiene que entender que Dios está ahí luchando por ellos y librándolos también de muchas cosas. Queridos, Dios otorgue a cada uno toda la gracia y toda la sabiduría para orar a Dios y buscarle en esta noche con todo el corazón. Y quiero invitarte para que te unas a la iglesia, porque en la próxima sección, el próximo jueves, vamos a comenzar aquí en este punto B, ¿no? De que todo lo que ocurre en el hombre tiene un propósito. Y poder analizar a través de la palabra de Dios que Dios tiene metas para la vida tuya, Dios tiene cosas para brindarte, pero a veces también para poder levantarnos, muchas veces tenemos que ser como destruidos. Recuerda el alfarero y el barro, ¿no? Y bueno, llegó un momento que él le iba dando una forma y de repente cayó y se destruyó y lo empezó a hacer de vuelta, y el barro no puede reclamarle nada al alfarero por la forma que le dio. Y Dios nos ayude a buscar ese consuelo en Dios, que lo necesitamos o que lo necesita alguien. Y el reunirnos a orar como iglesia es justamente para eso, para poder interceder por ese consuelo que muchos necesitan y que muchos no lo quieren tomar, no lo quieren recibir, porque no creen en Dios, porque no lo aceptan. Yo recuerdo a mi papá cuando decía, no, el barba está ahí arriba, déjalo quieto. Por la gracia y la misericordia de Dios, en los finales de sus días pudo decirle, gracias por tu perdón y gracias por tu amor. Mis queridos, Dios nos ayude a no tener que ir a los extremos para tener a Dios en el corazón. Quiera Dios que tú seas aquel que disfruta de ser un cristiano, un hijo de Dios que se deleita cada día en su presencia. Oremos, queridos, y el Señor le bendiga ricamente y usted se una a la iglesia a orar y eleve sus peticiones, que desde aquí estaremos apoyando y estaremos al final diciendo que toda petición que ha sido escuchada por Dios responda conforme a su voluntad y que tenga misericordia y se compadezca y pueda responder en la forma que sea la bendición para tu oración. Oremos.
Amado Padre, una vez más le damos gracias por su gran amor, bondad y misericordia. Y rogamos que tú bendigas este tiempo y concedas a tu rebaño orar, clamar a ti, buscarte con todo su corazón. Y le damos las gracias por esta salvación preciosa y por poder elevar hacia ti nuestras oraciones y nuestras cargas, y tu rebaño se vea bendecido por ti. Te lo ruego orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, Dios les bendiga ricamente. Entonces nos encontramos en la presencia de Dios y allí orando llegaremos juntos para ser bendecidos también todos por el único Dios que se compadece de sus hijos. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos y compartir también estos videos, y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El Señor le bendiga.